Arrancamos. Bien, me gustaría saber de las personas que estáis ahora mismo aquí presentes, ¿cuántos de vosotros os gustaría alcanzar y conseguir todos los sueños y objetivos y tener unos resultados excelentes? Por favor, levantar la mano, sin miedo. Adelante. Fantástico. Y de los osados y atrevidas que habéis levantado la mano, ¿cuántos consideráis que todavía no tenéis reunido los recursos y la información adecuada para que esos sueños se hagan realidad? Fantástico. Gracias por la transparencia y por participar en esta dinámica. Y voy a compartir con vosotros unas palabras claves que hace años he integrado, y son las siguientes. Detrás de unos resultados que no obtenemos, existe una información que desconocemos. Lo repito. Detrás de unos resultados que no obtienes, existe una información que desconoces. Y así es como arrancamos este webinar presencial de modo virtual para que puedas tener un prisma de la información y puedas dar avances al frente de modo gigante. Os hablaré de varios prismas, desde el punto de vista como emprendedor, como autónomo, como empresario, como consultor, mentor y sobre todo como humano. Al final cometemos muchos errores. Esos errores podemos tener la información para que sean mínimos y sobre todo poder avanzar de un modo más resiliente y más refortalecido. Y dicho esto, antes de iniciar con estos 12 errores, voy a compartir con vosotros 10 miedos que como humanos podemos cometer y siempre están dentro de nosotros. Y estos 10 miedos son los siguientes. El primero es miedo a salir de comodidad para prosperar. Es decir, estamos muy cómodos en nuestro círculo de comodidad. Miedo de si podrás adaptar y aplicar en tu negocio lo que vamos a hablar en el día de hoy. Miedo y resistencia al cambio. Como humanos vamos a tener miedo a ser los primeros en precisamente de nuestro círculo en hacer cambios. Miedo a darte cuenta que no eres tan bueno como pensabas o como creías. Miedo a fallar cuando apliques lo compartido. Miedo a no obtener los resultados esperados. Miedo a no saber por dónde empezar. Y miedo a ser considerado un escéptico. Pero fijaros la importancia que tiene darle un giro a estas palabras. Porque o estás evolucionando o estás involucionando. Y cuando tú le das un giro a estas palabras, suceden cosas tan poderosas como las siguientes. Voy a salir de mi zona de comodidad para prosperar. Voy a adaptar y aplicar las estrategias necesarias en mi negocio para poder avanzar. Voy a abrazar el cambio y generar avances en lo personal y en lo profesional. Voy a ser el primero en mi círculo en hacer cambios para mejorar. Voy a darme cuenta que tengo que hacer cambios para crecer de modo exponencial. Voy a mejorar y buscar la excelencia en todo aquello que participe. Voy a aplicar lo que comparta en este webinar y voy a medir los impactos positivos que voy a obtener con cada punto que hablemos aquí. Voy a obtener los resultados esperados dado que dispondré de la información adecuada. Voy a rodearme del equipo experto para saber identificar por dónde iniciar y por dónde empezar. Y voy a ser fuente de inspiración y contribuir con mi mejor versión. Imaginaros cómo cambia del primer paso, los 10 miedos, a las 10 acciones, 10 voy a. Entonces piensa que o estás evolucionando o estás involucionando. Y si ya te quedas con estos primeros minutos del webinar, ya ha merecido la pena estar aquí dentro. Y de todo, lo que vamos a compartir es información, esos tips que te pueda abrir tu mente, tu camino y que podamos desarrollar y poder impulsar mayor prosperidad en los autónomos, empresarios, micropymes y pymes de Galicia. Y en esto consigues en este programa. Por eso vamos a hablar de los 12 errores más comunes que todo empresario hemos cometido, estamos cometiendo o cometeremos. Y manejando esta información lo que te va a ayudar es precisamente a tener un prisma 360 de las posibles situaciones. La primera de ellas es precisamente comparar tarifas y precios de otras empresas del mismo sector al que tú te dedicas. Esto es un error, por una parte, muy típico, es normal. Queremos saber lo que maneja la competencia o lo que manejan otras empresas dentro del mismo sector. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues no nos lleva a tener claro precisamente lo que necesitamos nosotros como empresarios. Tú lo que tienes que hacer es identificar tu valor diferencial. Cuando tú buscas y encuentras e identificas ese valor diferenciador, te vas a dar cuenta que ya no existe competencia, porque no va a ser exactamente lo mismo que tú estás realizando.
Con lo cual tú tienes que analizar tus costes. No son los mismos los costes y los recursos que tú tienes a los que puede tener otra compañía, otra empresa. No es lo mismo una nave que una oficina y no es lo mismo 40 personas en plantilla que tener 80. Con lo cual tú tienes que analizar todos estos costes, los recursos. Definir tu radio de acción. No es lo mismo que tu radio de acción sea regional, provincial o estatal. Y eso va a marcar la diferencia a la hora de marcar las tarifas. Y sobre todo, obtener feedback. En el momento que tú obtienes información de tus clientes, lo que vas a hacer es ir puliendo e ir estructurando tus propias tarifas, tus propios servicios, y eso te va a ayudar a marcar la diferencia como empresa, como proyecto y como persona. Otro error muy típico en los empresarios es mezclar las cuentas profesionales con las personales. Se trata de que si quieres solucionar esto es tan fácil como tener una cuenta personal y tener una cuenta profesional. Dentro de la profesional, dentro de la empresa, sí puedes estructurar distintas cuentas para distintas partidas que tú tengas que afrontar. Y ahí, pues no es el caso, pero ahí precisamente lo que abordamos es qué porcentajes tienes que estructurar para las distintas partidas para que tu proyecto prospere y crezca y no se vea afectado con situaciones adversas, porque las situaciones adversas las vamos a seguir teniendo. Se termina la pandemia y seguiremos con situaciones adversas. Entonces vamos a estar preparados y vamos a estar en sintonía para que podamos prosperar juntos. Establecer un salario para cubrir tus necesidades básicas. Cuando se haga movimientos, reflejarlos en los movimientos, precisamente. Cada movimiento que tú hagas en la cuenta refleja claramente para qué es, porque eso te ayudará para ti y ayudará a la persona externa que entre en tu empresa a identificar cuáles son las posibles fugas a nivel económico, estructural, salarial y demás. Y establecer y manejar presupuestos anuales y semestrales. En el momento que tú te empiezas a estructurar y empiezas a manejar este tipo de presupuestos, vas a ver que tu empresa va a ir en una línea mejor y sobre todo lo vas a llevar de un modo planificado y estructurado. Un poco más adelante hablaremos de este punto. No planificar, precisamente. Esto es un error muy típico, muy común. Y cuando nos adentramos a planificar, simplemente es adelantar los acontecimientos que van a suceder dentro de tu empresa o de tu compañía. Y debemos planificar tanto lo personal como lo profesional. Y en cuanto a lo profesional, lo tenemos que es movernos al futuro. No estés anclado en el pasado. En el pasado es simplemente rescatar posibles situaciones que te puedan ayudar a pulir y mejorar tu futuro. Lo que ahora mismo hagas es lo que va a determinar tus resultados próximos. Con lo cual sí que tenemos que estar mirando en la parte del futuro y marcar un plan estratégico. Eso es como una guía, una hoja de ruta que lo vamos a llevar al medio plazo y al corto plazo. Por eso es bueno establecer una hoja de ruta con un cronograma de acción anual. Una vez que lo tenemos de modo anual, lo vamos a llevar a una estructura semestral. Y en el momento que lo llevamos a una estructura semestral, lo que vamos a hacer es marcarlo en una autopista trimestral. Porque es como que vamos ya a una velocidad porque ya lo tenemos preestablecido y estudiado y planificado. Luego de eso, lo vamos a llevar a algo más pequeño, que es el camino mensual. Y cómo no, del camino mensual lo vamos a llevar al sendero, a la ruta semanal. Y cuando empecemos con la ruta semanal y estructuremos, lleguemos a la construcción de planificación semanal, sabemos con claridad lo que vamos a hacer cada día de la semana. Esto es súper potente. En el momento que lo integras, vas a ver que eres más productivo, pero sobre todo vas a descansar, vas a estructurar y las cosas te van a ir mucho mejor. Otro error muy común es no auditar los departamentos. Esto es algo que, bueno, os simplificaré lo que me ha sucedido con no auditar los departamentos. Me supuso 60.000 euros de una sanción en la agencia tributaria. Esto ya lo resume todo. Desde entonces integré precisamente la auditoría y por muy buen asesor, muy buen consultor o muy buen equipo que tú tengas, debes de integrar anualmente una auditoría. Porque si lo haces de modo puntual, generas una desconfianza con tu equipo. Si lo estableces ya como norma y como algo base de que en tu empresa haces, nadie se va a sentir herido ni manifestar esa preocupación de que desconfías de mí. Por eso, si tú lo marcas, vas a tratar y vas a auditar los distintos departamentos, desde el fiscal,
que son pues, las cuentas y balance de resultados, la parte contable, la financiera, las facturas, los pagos, la parte laboral, seguridad social, impuestos, retenciones, seguridad, todo eso hay que auditarlo. Aunque esté bien, sigamos auditando para que se busque esa excelencia y que no existan puntos al azar, sino que medidos y estructurados. La parte operativa, la parte administrativa, la parte legal, la parte de las operaciones de trabajo, todo lo que es la operativa en el día a día, al igual que la parte de ventas, formación, atención. ¿Cuántos momentos te has parado a sentir y ver cómo va ese departamento? ¿Cuántas veces te has parado a auditar este departamento? Pues esto es vital y es muy pocas empresas, muy pocos autónomos, muy pocos empresarios lo hacen. Porque a veces pensamos que estos son de cifras enormes y son de grandes compañías. Cuando más necesitamos hacer esto es precisamente cuando somos pequeños y crecemos y queremos prosperar y crecer mucho más. Porque ahí vamos a ver muchas fugas, vamos a identificar muchos de los errores y problemas que estamos cometiendo para minimizarlos y eliminarlos al máximo. Otro error precisamente es no declarar todo lo que se hace, algo muy típico. Pero sinceramente, ¿a dónde nos lleva? Esto a veces sí que nos cuesta entenderlo porque vemos pues, muchos puntos de corrupción, muchas situaciones adversas, complejas que no dependen de nosotros. Pero hagamos las cosas bien, porque al final lo que encontramos es que si hacemos las cosas bien, nuestro camino va a proyectar. Y os voy a dar 5 puntos motivados de ello. En el momento que tú haces las cosas bien, porque quieres crecer, quieres avanzar, y si quieres crecer y quieres avanzar, empieza a hacer las cosas de un modo claro y conciso, pero sobre todo de un modo transparente, porque esto te va a dar múltiples beneficios. Entonces, si quieres crecer, empieza a hacer las cosas bien. En pequeño, comienza a hacerlas bien. Si ya estás en un recorrido avanzado y las quieres hacer muy bien y excelente, hazlas, porque eso te llevará a alcanzar mayores resultados y mayores beneficios. Evitarás riesgos y posibles sanciones, porque a veces pensamos que nos libramos. No, ya por ti, primero ya de un modo íntegro, comienza a hacer las cosas bien. Y si no te permite tu negocio hacer las cosas bien, lo que hay que hacer es revisar el modelo de negocio que tú tienes, porque quizás hay que hacer ajustes. Piensa que tú eres el reflejo de lo que haces, pero es que esto se lo vas a transmitir al personal. Y es más, tu personal es imagen y semejanza tuya. Tú como líder, como estructura, como persona que está liderando toda la empresa, si tú haces las cosas mal, lo que estás trasladando es que tu equipo las haga mal. Y lo que no puedes pretender, y de modo incongruente, decirle que a tu personal las haga bien y tú hacerlas mal. Comencemos por nosotros a hacer las cosas bien para que todo el equipo, de modo contagioso, las haga bien. Y de ese modo, tu crecimiento va a ser real y sobre todo va a ser sostenible. Porque haciendo las cosas bien es sostenible y es real, imagínate la cantidad de manera que tú puedes hacer con datos, hacerlo de un crecimiento exponencial. Y precisamente cuando empezamos a comenzar con una empresa y empezamos a ver datos, algo de lo que más ponemos hincapié y foco es en hacer las cosas bien. Porque así vamos a poder progresar y así vamos a poder ayudar a que la atracción sea mayor. Otro error es un organigrama pesado de burocracia. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a hacernos más lentos. Nos lleva a que no podamos tener un modo de crecimiento exponencial en nuestros departamentos y nuestra compañía. Y esto viene la imagen precisamente de las muñecas rusas. Al final eres el líder, eres el jefe, eres el director, eres el responsable. Y luego lo que vas teniendo son personas a las cuales tú les diriges órdenes. Yo soy más partidario de un organigrama y una estructura más horizontal, aunque sí deba de existir alguna vertical, pero más horizontal, porque al final estas personas son sus propios accountabilities, son las personas responsables en rendir cuentas y compiten con ellos mismos. Ellos van a dar su mejor versión. Y esta es la manera que tú vas a tener para que pueda crecer tu empresa y que tu empresa pueda proyectar a nuevas unidades de negocio. Entonces, tú imagínate tener una estructura en las cuales esas personas piensan, sienten y te ayudan a prosperar como negocio y como proyecto. Cada vez más vamos a ver que las personas se van a unir a ti si participan en un proyecto
que reúnan unas condiciones que vayan más allá, algo que sea disruptivo y al mismo tiempo que tengan el reto de querer avanzar como personas y como profesionales. Entonces nosotros tenemos que hacer un juego y ese juego es precisamente que la persona cuando esté en nuestro proyecto, en nuestro negocio, se sienta partícipe de él. Porque si no se siente partícipe de él o ella va a montar su propio proyecto. Pero aquí de lo que se trata es hacer fuerza, tener un beneficio mutuo y que esa persona prospere al mismo tiempo que nosotros como empresarios también prosperemos. Y esta es una manera de ir estructurando la empresa para un mayor crecimiento. Por eso hay que pensar que cuando nosotros estructuramos precisamente esta estructura horizontal, vamos a proyectar y también identificamos que cada unidad de negocio va a disponer de un líder. ¿Para qué? Para que ese líder sea la persona que traccione al resto de equipo para poder avanzar. Y aquí, como veis la imagen de unos montañeros que están escalando una montaña. Recordar que el ritmo que tú, como líder, estás elevando y subiendo la montaña, no lo marca la primera persona. El ritmo lo marca la última persona de la empresa. El ritmo lo marca en la montaña, la subida, la última persona que está al final de la cola. ¿Por qué? Porque al final tienes que esperar a por el equipo. Cuando tú marcas y montas nuevas unidades de negocio, lo que vas a estructurar precisamente es que ellos sean sus propios líderes para que puedan avanzar. Y eso lo vamos a ir estructurando. Es importante que si os van surgiendo dudas, preguntas, inquietudes, que lo escribáis en el chat, porque luego al finalizar vamos a dejar unos minutos para poder interactuar con ello. Yo sé que hay muchas preguntas y respuestas que a veces se nos va a hacer complicado responder aquí en vivo y en directo, pero sí vamos a poder hacer un seguimiento y si solicitáis alguna de las formaciones, algunos de los apoyos dentro de IGAPE Responde, profundizaremos estos puntos y muchos más que están en la cobertura de IGAPE Responde de la Xunta de Galicia. Entonces, os animo a que podáis ir compartiendo en el chat cualquier duda o cualquier inquietud. Os daremos preguntas, os daremos respuestas y vosotros mismos también participaréis en muchas de estas respuestas. Cuando tú haces un grupo de líderes, lo que vas a evitar precisamente es ser el embudo de las decisiones de avance. Siempre lo hemos dicho, somos más 2 personas que una, pero somos más 4 que una y somos más 10 que una. Por eso tenemos que estructurar ese barco, esa dirección hacia donde vamos, porque de esta manera vas a generar un negocio antifrágil, un negocio que tenga un crecimiento exponencial. Porque vamos a ser muchas cabezas pensando, pero vamos a ser muchas cabezas pensando en un único foco, en una misma atención para poder crecer. Y todos buscamos el beneficio común. De esta manera también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente que el personal no tendrá esa sobrecarga de tareas que muchas de ellas son improductivas. Muchas de las reuniones que se hacen en una empresa son improductivas. Se podrían haber generado y estructurado por correo electrónico o tan solo se podrían haber reducido a una reunión de 15-20 minutos. Porque lo que tengo que tener claro es qué es lo que voy a exponer, qué es lo que voy a hacer y con la misma me pongo a ejecutar y me pongo en marcha con esas tareas. Otro error es que se manejan decisiones por el estado emocional del momento. Y sabemos que esto es algo muy típico. Te ofrecen algo y tú ya de modo emocional, el pico que tengas en ese momento es el que decide el sí o el no. Entonces esto lo tenemos que estructurar de otra manera. Y esto quizás sea lo más complejo porque hablamos de un tema mental, un tema de estructura, de mindset. Por eso lo que debemos hacer como empresarios es formar un consejo y que a ese consejo se reporten todos los objetivos. De esta manera, cuando tú quieres hacer un cambio o proyectar, mínimo van a esperar 3 meses, porque entonces solo estás trabajando en lo urgente. Y aquello que es importante para tu empresa y para tu vida, no puedes permitir que se pase al límite y que vaya a lo urgente, sino que siempre vamos a estar trabajando en la parte de la planificación y vamos a estar siempre estructurando precisamente para que tú, como persona, tengas una estructura emocional equilibrada y que sea siempre importante, pero que nunca sea urgente. Entonces, todo lo que tú quieras hacer y desarrollar, preséntalo de cada 3 meses. Deja el tiempo de madurez para que eso sea
algo que de verdad lo necesitas, que de verdad lo quieres hacer y que de verdad es la información y son los recursos necesarios para alcanzar tus objetivos y tus sueños. Ahí es donde vas a establecer argumentos adecuados y vas a hacer esa planificación. De esa manera, tú piensas que existe una base presupuestaria y es una base de modo racional. No importa, no importa la cantidad que suponga hacer o realizar eso que tú tienes en mente o que te han presentado. En el momento que tú lo tienes planificado, lo tienes estructurado y va dentro de tu base presupuestaria, lo que vas a hacer es una acción racional. Y eso es lo que tenemos que hacer como empresarios y como emprendedores. De eso, a los 3 meses se establecen prioridades porque quizás los tenemos que adelantar en el tiempo, pero es un tiempo mínimo para que tu inteligencia emocional se desarrolle y que no vayas por impulsos. Y eso es algo que se puede trabajar y que cuanto más trabajes, vas a ver que mejor planificación, mejor estructura, mejor van a salir las cosas y todo con una base de una mayor inteligencia emocional. Y esto te va a servir para muchas áreas de tu vida, no solo para esto, sino para muchas más en el día a día, en la familia, en situaciones adversas, etc. Otro punto es la descapitalización. O sea, tú te vas a descapitalizar. Y eso es algo que sucede mucho como empresarios porque empezamos a ver dinero. O sea, curiosamente, todos estos errores los he cometido yo. Pero lo curioso es que veo las empresas y es lo que de los 100 errores que yo tengo detallado para supervisar en una empresa, he rescatado los 12 que más se repiten. Y son estos. Empiezas a ver dinero en las cuentas y rápidamente le buscas el lugar adecuado para, de modo racional, invertirlos. Cuando muchos de ellos no son inversión, son gasto. Entonces, lo que tenemos es, al marcar ese comité, ese consejo, vamos a entrar en una votación. Tú te podrás ir como director, como propietario, como gerente, lo vas a exponer. Y ahí, como tienes líderes, van a determinar si están en lo acertado o no. Y ahí lo que vas a ver es precisamente la tasa autofinanciable de crecimiento. Tu empresa quiere crecer. Y esto aquí siempre recuerdo a mi abuelo que durante 20 años como empresario invertía todo, reinvertía todo y lo volvía a reinvertir en su negocio para ser una empresa fuerte y potente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que siempre vamos a tener ese porcentaje, ese SFG apartado. Luego vamos a tener apartado también en esas partidas bancarias la necesidad de inversión para el crecimiento. O sea, es decir, yo como proyecto, como empresa, voy a necesitar dinero, voy a necesitar inversión. Entonces, ¿cuál es la cantidad que yo necesito reinvertir y que necesito apartar para que mi negocio prospere y tenga un mayor crecimiento? Una vez que tú tienes eso establecido y lo tienes ahí detallado, lo que vas a marcar es, dispongo de un fondo de contingencias de al menos 3 años, porque 3 años es lo que se calcula para que tú puedas afrontar cualquier tipo de adversidad de la que hemos vivido en la historia, de la que estamos viviendo o de la que viviremos en los próximos años. Entonces, dispones ya de ese fondo de contingencias mínimo de 3 años, pues una vez que tengas esos puntos estables, te vas al siguiente. Y el siguiente es disponer del patrimonio suficiente para liquidar la empresa. Sabemos que muchas de las empresas, si se quieren liquidar, no tienen el capital suficiente para hacerlo. Entonces, en el momento que tú tengas y dispongas del patrimonio suficiente para liquidar tu empresa en el momento que sea necesario, a partir de ahí, gasta el dinero que quieras. Pero es que esto es necesario y vital que tú lo tengas en tu empresa. A partir de ahí, ¿quieres comprarte un cochazo? Pues hazlo. ¿Una casa más grande? Pues hazlo. ¿Unos viajes más exclusivos? Pues hazlos. Pero primero, no sacrifiques tu empresa. No sacrifiques tu proyecto. Porque tu proyecto va a necesitar de mayor inversión. Tu proyecto, al igual que el de todos, va a sufrir situaciones adversas. Y si esto lo tenemos estructurado, vamos a estar tranquilos. Otro error es que como yo no lo hace nadie. Este es el error número 9. Es que como yo no hay ningún empleado, ninguna contratación que yo haga que lo haga exactamente como lo hago yo. Pues esto es precisamente un error mental. Lo que tienes que buscar son personas que lo hagan como tú o mejor que tú.
Y para eso necesitas una estructura, para eso necesitas sistematizar la empresa. Lo tienes que establecer, tienes que seccionar. Y de esa manera es la manera de proyectar tus estándares a esas personas que tú vas a incorporar. Lo que no puedes pretender es que en 2 días sepan hacer exactamente lo mismo que tú haces. Es más, tú como líder y como persona que tienes un amplio expertise, lo que no vas a hacer es alcanzar y conseguir que una persona venga y que la dupliques en un corto o en un intervalo de tiempo pequeño. Esa persona la vas a tener que acompañar, la vas a tener que mentorizar. Y en el momento que se sienta cómoda, flexible a la hora de estructurar todos tus estándares, es cuando tú la puedes empujar a que pueda ser ese líder o esa persona clave dentro de tu negocio. Pero nosotros sabemos que tenemos el error que lo que nos sucede es que cuando empezamos a formar, ese sentimiento de cuando está formado se va. Bueno, luego hablaremos el punto necesario para que eso se pueda minimizar. Ahora lo que estamos hablando es que tú tienes que protocolizar para que tenga una mayor duración en el tiempo. Y no solo eso, establecer precisamente esos estándares adecuados. O sea, ¿tú cómo quieres que se hagan las cosas? Así. Pues como quieres que se hagan las cosas así, tú tienes que grabar esa acción. Tú tienes que estructurar y escribir esa acción, porque no sabemos si es más auditivo, más visual, más kinestésico. Entonces tú lo tienes que tener detallado. Y así es como se lo vas a presentar. Pero una vez que se lo presentas, no dejas a esa persona sola, sino que esa persona la tienes que acompañar. Y en el momento que la acompañas, va a llegar un punto en el que esa persona puede despegar automáticamente sola o solo. Por eso tú tienes que reclutar personas con una actitud y con una ambición fuera de serie. Los tienes que despertar. Y a veces es como que queremos fichar a personas que nos vengan a solucionar nuestra empresa. Y lo que tenemos que hacer es ser nosotros fuente de inspiración para que esas personas puedan lanzarse y que se sientan identificadas con nuestro proyecto. Por eso debes de generar un plan de carrera que sea retador. Son personas ambiciosas, son personas que tienen una actitud, pero les falta parte de la aptitud y del conocimiento de tu expertise. Con lo cual lo que vamos a hacer es trasladar de modo seccionado, de modo claro, conciso, directo, para que esa persona pueda prosperar y generar un plan de carrera dentro de tu proyecto o de tu empresa. Otro error es que no hay formación interna. Y esto viene un poco al hilo de lo de atrás. Al final damos por sentado de que la formación ya tiene que venir integrada con esa persona. Pero cuando tú formas esa cultura, esa estructura empresarial, cuando tú marcas esos estándares, cuando tú tienes ese valor diferenciador y no eres una commodity, no eres una persona que eres genérico. Al no ser genérico, lo que vas a hacer es precisamente educar y formar a esas personas que se integran en tu proyecto. Por eso tienes que crear tu propio programa educativo. Y este programa educativo se va a combinar de modo online, de modo offline, y esa combinación lo que van a hacer es que tú vas a formar a expertos y líderes dentro de tu unidad de negocio. Y en el momento que eso fluya y eso vaya generando tracción y crecimiento exponencial, tú vas a ir marcando y estructurando nuevas unidades de negocio para que eso fluya de tal manera como las secuoyas. Al final el bambú japonés sabéis que está durante años hacia abajo, en profundidad, y luego en días, en una semana, llega a alcanzar más de 50 y 60 metros de altura. Las secuoyas, sin embargo, que llegan a alcanzar unos 100, 120 metros de altura, es sorprendente la poca cantidad que tiene de raíces hacia abajo, pero es porque se entrelazan entre ellos. Y estos árboles son súper potentes porque hacen la unión del equipo. Y eso es lo que tenemos que estructurar como empresas. Hacer una unión, pero con una formación continua. Eso es algo que tenemos que estructurar. Y esa metodología tiene que ser una metodología seccionada, ágil. ¿Para qué? Para que precisamente sea continua y que esa persona sienta que en tu empresa, con tu proyecto, contigo como líder, se va a convertir en otro líder y ve que evoluciona como persona y como profesional. Por eso está el roleplay, es decir, en todos los departamentos tenemos que hacer la jugada y tenemos que hacer que esas personas hagan esa misma escena y nosotros pulir para que pueda mejorar y pueda prosperar. Y para eso, dentro de este departamento, lo que tenemos que hacer es incentivar la formación. Y esto a veces es una controversia
Porque en el momento que le indicamos esto al empresario de que tiene que incentivar la formación, es decir, aún encima que yo destino tiempo para formarlos, los voy a tener que incentivar para que hagan esto. Pues sí, lo tienen que ver como que la formación es algo súper positivo para ellos. Pero de rebote va a ser súper positivo para tu proyecto. Y si es positivo para tu proyecto y para tu empresa, también va a ser positivo para ti porque tú eres socio, eres propietario o eres el dueño de esa empresa. Fijaros la importancia que tiene. Y aquí es la empatía. ¿Qué pones tú primero? ¿Los intereses de la persona que tienes delante o tus propios intereses? Esto es un juego que tenemos que trabajar. El punto número 11 es precisamente que no hay una cultura empresarial. Es decir, venimos arrastrando de todo lo que venimos comentando anteriormente y no existe pues esa cultura. Y esa cultura no es que un día te levantes por la mañana y que digas, vamos a hacer unos manuales y esto lo vamos a compartir. Se trata de ir trabajándolo día a día a día. Por eso debes de asentar los valores fundamentales de la empresa. Entonces, te tienes que sentar, pararte contigo mismo, pararte con ese consultor externo, repasarlo, madurarlo, dejarlo en reposo, volver a darle una vuelta y estar cuestionándote cada semana, cada mes, si vamos en esa línea. Y en el momento que lo tengamos integrado, que está en nuestro ADN, ahí es cuando asentamos los valores fundamentales de la empresa. Y ahí tenemos que destacar, pues, cuál es nuestra misión de empresa, a dónde queremos llegar, cuál es la visión. Efectivamente, vamos a disponer de un manual de bienvenida. Cuando esa persona venga, cuando esa persona nos quiera conocer, cuando nosotros abramos la puerta del reclutamiento, de hacer ese crecimiento de modo exponencial, vamos a tener que abrirnos a esas personas. Y sí es bueno que ya tengan un campo de visión, algo pragmático, para que se puedan llevar y que lo puedan entender. Pero no puede quedar ahí. Se trata de que tú como líder, de las personas que te acompañan, que ya son líderes, se trata de que lo repaséis y que lo repaséis tanto el manual que habéis desarrollado y los manuales que habéis estructurado a lo largo de ese tiempo, como hacer dinámicas. Dinámicas preguntando, es decir, al final es una cultura, se trata de predicar con el ejemplo y al mismo tiempo poner en juego en dinámicas para que todo el equipo se integre en base a nuestros valores, a la misión que tiene la empresa, a la visión y el camino a donde nos llevar para poder prosperar. Y eso es algo que nosotros como empresarios tenemos que integrar primero en nosotros y luego vamos a integrarlo en todos los departamentos y en nuestro equipo, porque eso es lo que va a hacer que nuestra empresa se consolide y que tenga unos pilares vitales para el crecimiento, porque si no se sostiene, se va a derrumbar. Y nos vamos ya al punto número 12, que es, tengo mucha rotación de personal. Esto es algo muy típico de muchos sectores. Yo he tocado muchos de los sectores ya como autónomo y como empresario. He vivido esto precisamente, de tener rotación, y yo me hacía la pregunta de cómo puedo hacer para que minimice precisamente este tipo de rotación. Y si hacemos los pasos anteriores, vamos a ir puliendo todos estos tips. Y a mayores, marcamos los 5 pasos que os voy a descifrar ahora, vais a ver que esa rotación se va a minimizar. Y son tan sencillos como establecer un plan de carrera atractivo. ¿Tú estarías en tu propia empresa haciendo exactamente lo mismo que tú le estás indicando a tu personal? Es una pregunta muy potente. Tú tienes que hacer un plan de carrera que sea atractivo, que sea ganador, que sea inspirador y que quiera participar primero el propietario de la empresa. Y una vez que tú has vivido eso y que lo sientes, es cuando lo vas a trasladar con emoción, con ilusión, con entusiasmo a las personas que se incorporen. Y debes de marcar precisamente ese bonus a medio y largo plazo. Si tu rotación es de 1 año, sabemos que tú tienes que tener un bonus potente de 2 años. Y si al año se va, pierde ese bonus. Es un extra, es un incentivo que tienes a mayores. Y esto pasaba en varias aerolíneas, bueno, varias compañías que precisamente tenían mucha rotación, pero cuando se estaba aproximando ese tiempo pensaban, yo sé que a mí me lleva
como empresario, trasladar lo que yo quiero enseñarle a esa persona me lleva un mínimo de 2 años. Lo que voy a hacer es tener algo muy goloso para que esa persona esté mínimo 2 años. Y esto es lo que pasaba precisamente en esta aerolínea, que a los 6 meses tenía mucha rotación y puso un bono súper potente al año y medio. Porque sabía que era el tiempo suficiente, que si estaba durante un año y medio iba a entender el rol, iba a poder proyectar crecimiento en la empresa y esa persona garantizaba precisamente el poder crecer en la compañía. Pues esto es tan fácil como establecer un bonus para que esa persona retenga ese talento y al mismo tiempo sea el tiempo suficiente para que pueda prosperar dentro de tu proyecto. Por eso debes de convertirte en una fábrica de líderes. Lo que tienes que hacer es fabricar en base a tus valores, a tu estructura, a tus estándares, formar a personas que quieren avanzar, que quieren prosperar. Es decirles, yo te voy a enseñar una profesión, yo te voy a enseñar precisamente un recorrido que si haces este plan de carrera, tu vida va a mejorar. Y en el momento que empiezas a integrar eso en las personas, vas a ver que vas a tener gente y personas que apoyan tu proyecto, que a su vez es su proyecto y plan de carrera. Por eso también tienes que disponer de eventos de reconocimiento y incentivos, cosas que no contemplamos. No se trata de ahora tengo dinero y ahora lo voy a repartir, ¿no? O sea, ya vas a tener que tener un departamento, una partida, una de esas cuentas en donde vas a destinar un porcentaje, que dependiendo de la empresa y la facturación va a ser más o menos, en donde vas a destinar para que esas personas tengan un evento de reconocimiento. A todos y cada uno de nosotros nos gusta que nos reconozcan. ¿Hacemos las cosas bien? Sí, pero a mayores de hacerlas bien, nos gusta que nos reconozcan. Entonces, cuando tienes ese apartado y haces un evento de reconocimiento a tu equipo, porque al final tú solo, ¿a dónde nos lleva? En equipo, ¿a dónde nos puede llevar? Yo siempre que he trabajado en equipo, me ha llevado a unos resultados más rápidos y de mayor crecimiento que trabajando por mi propia cuenta. Entonces, seamos inteligentes, seamos secuoyas y avancemos en equipo. Y ellos tienen que sentir precisamente la calidez y el respaldo de la empresa. Una vez que nosotros reunimos y pulimos ya solo estos 12 pasos, estos 12 errores comunes que se repiten, son patrones de comportamiento que se repiten dentro de los empresarios, pues vamos a ver que la empresa es como que coge otro rumbo. Es como tenemos conciencia de que nuestra empresa es un proyecto más real, más estructurado, es un proyecto que está planificado, está en una línea adecuada para prosperar y avanzar. Y lo que buscamos precisamente es que si hay empresas que son más prósperas, lo que vamos a encontrar es una sociedad más próspera. Y si hay abundancia, va a haber abundancia para todos. Y esto es algo que depende de nosotros. Que rectifiquéis precisamente y puláis estos 12 errores va a depender de vosotros, de si queréis reunir la información adecuada y tener los recursos adecuados para que vuestros objetivos, vuestros resultados sean excelentes.